Sacramental. Un saludo de paz y bien en esta mañana para todos los cristovidentes, para los niños que nos acompañan en este momento de la prepa sacramental. Hoy tenemos el segundo día de catequesis, entonces en este día saludándolos a ustedes, diciéndoles paz y bien en el Señor. Primer día tuvimos el tema de la fe. Recordemos como tema central, la fe es un regalo, es un don de Dios. La fe se nos da gratuitamente del Padre. Por la fe nos hacemos discípulos del Señor. Buenos días, Padre Daniel. Buenos días, Viviana. Nos encontramos nuevamente, entonces queríamos saludar. Saludos, hermanas, saludos a todos ustedes, cristovidentes, especialmente a estos niños que están en este proceso de catequesis y que están acompañándonos también en este domingo. Segundo día que estamos compartiendo con todos ustedes para llevar precisamente el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, que hoy quiere presentarse precisamente como este camino. Aquí vemos nosotros iluminado en este escenario que, bueno, producción ha preparado para todos nosotros Jesús, que es el camino hacia el Padre. Buenos días, Viviana. Padre Daniel, buenos días. Hermana Magdalena, muy buenos días. Y a todos en casa, un saludo en el Señor. Vamos a iniciar hoy este segundo segmento de catequesis con una oración, como debemos empezar siempre, saludando al Señor. Vamos a traer hoy la presencia de Jesús aquí y a cada uno de ustedes en sus casas. Pero esta oración, Viviana, va a estar acompañada también por un poquito de animación. Entonces vamos con una canción a quizás como a compartir y animarnos allí desde nuestra casa. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma y afirma en este momento el Espíritu Santo y su derramamiento. Como ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma y afirma en este momento el Espíritu Santo y su derramamiento. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. A ver, hermana Viviana, ayúdenme. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y nuestra iglesia se salvará, y nuestra iglesia se salvará, y nuestra iglesia se salvará, mas con tu Santo Espíritu. Como el Padre mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Vamos en este momento a pedir todos la ayuda del Espíritu Santo. Te pedimos hoy, Santo Espíritu de Dios,
que vengas sobre cada uno de nosotros. Ven a morar hoy en cada corazón que hoy llame a tu nombre. Te pedimos que con tu luz, Espíritu Santo, sea el mismo Jesús quien disponga hoy cada corazón para tener ese encuentro personal con el Señor. Te pedimos que nos des hoy el don de la ciencia, de la inteligencia, de la sabiduría para conocer hoy, aprender y no olvidar jamás el camino que conduce al Padre. Hoy entregamos estas súplicas en manos de la Santísima Virgen María y te pedimos, mamita, que nos des la gracia de no tener más espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y a su Evangelio, más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, y más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. Amén. Ahora todos los invitamos a ustedes en casa a que con nosotros hagan esta bonita oración. Oración. Oración del caminante. Jesús amigo, compañero del camino, desde mi corta edad quisiera dirigir mi mirada a ti, para conocerte y amarte. Conociéndote y amándote, podré hablar de ti a mis papás, a mi familia y a mis amigos, y a todo aquel que se acerque a mí siendo pregonero de tu mensaje. Que este camino gozoso de preparación me lleve a recibirte sacramentalmente el día de mi primera comunión. Pido a María, Madre tuya y Madre nuestra, que me acompañe y sostenga. Amén. Bien, entonces en esta mañana vamos a continuar. Ustedes veían anteriormente en pantalla que el tema de hoy era Jesús, camino hacia el Padre. Justamente es Jesús el que nos lleva al Padre. Hoy vamos a conocer a Jesús, pero lo vamos a hacer a través de una actividad, Padre. Así es. Entonces todos tienen que estar atentos y nos tienen que llamar. Recuerden, niños, 747-0710. Los niños que están en esta preparación nos van a llamar y nos van a ayudar. Hoy necesitamos tu ayuda para mostrar cómo Jesús es camino hacia el Padre. Así es, hermana, y yo creo que eso es importantísimo. Allí en pantalla aparece el número de teléfono para que usted, niño, incluso, bueno, papá y mamá también nos pueden ayudar. Tomen ese teléfono y se comunique con nosotros, pero cuando le avisemos, todavía no. Sí, todavía Vamos con calma, que nos faltan algunas cositas previas para nosotros pasar a esta actividad, pero sí necesitamos que se comuniquen con nosotros, que nos ayuden, por favor, para nosotros poder solventar y resolver este problema, hermana, porque yo veo un mundo de números aquí, Sí. pero sí que necesitamos que nos ayuden, por favor. Entonces ahí vamos a pedir que se comuniquen con nosotros para poder compartir y poder también descifrar todo lo que significa este camino hacia el Padre. Padre, y para eso nos ayuda también los textos bíblicos. Ellos son los que nos enseñan cómo es Jesús y cómo Jesús nos conduce hacia el Padre. Por eso les invitamos entonces en este momento a que escuchemos estos textos bíblicos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Fueron a Jericó, y al salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ese es precisamente el evangelio que hoy nos acompaña. Estamos hablando de Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Ojalá, niños, que allí en sus casas puedan tomar papel y lápiz y apuntar estos detallitos y estos gestos, buscar sus Biblias y también compartirlo. A pesar de que ya lo hemos leído allí en pantalla, lo hemos escuchado, podemos nosotros buscar ese texto y compartirlo con toda mi familia, con papá, con mamá, con mis otros hermanos y con aquellas personas que tal vez se encuentren lejos, pero yo les puedo decir: mire, les mando esta cita bíblica para que compartan conmigo.
¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado que Jesús estaba de camino, Jesús andaba, y eso es una constante, mi hermanita. Y esto tiene que aprender ustedes, niños. Jesús nunca se queda quieto, está en un constante movimiento. Y ese movimiento que tiene Jesús lo vemos precisamente en el Evangelio de hoy. Jesús está caminando, Jesús va camino hacia Jerusalén. Pero en el camino se encuentra una persona que tiene varias características. Está tirado al borde del camino, tiene solamente una manta que le acompaña, es pobre y además es ciego. Imagínense ustedes la cantidad de desastres que este pobre hombre estaba comportando. No tenía nada, absolutamente nada para poder comer, para poder vivir. Pero Jesús pasa de largo. Y este hombre empieza a gritar porque se da cuenta que allí estaba el Hijo de Dios, quien le iba a devolver realmente lo que él necesitaba. Me llama la atención, niños, y quiero compartir con ustedes. Entre todas las necesidades que tenía este hombre, Jesús le pregunta. Jesús sabía que era ciego, Jesús sabía que era pobre, Jesús sabía que no tenía casa, Jesús sabía que no tenía sino un solo manto para poder vivir y para poder subsistir. Vean, niños, lo importante que es el encuentro con nuestro Señor. Lo único que ese hombre tenía, su manto, lo único que le acompañaba, al encontrarse con Jesús, lo tira, lo lanza y se va hasta donde está nuestro Señor. Así puede pasar con nuestra vida. Tenemos que a veces dejar muchas cosas para seguir a Jesús, para seguir a nuestro Dios. El hombre deja ese manto y se va detrás de Jesús. Pero luego pasa algo interesante. Jesús le pregunta a él, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Es que acaso no se dio cuenta Jesús que era pobre? ¿Es que acaso no se dio cuenta Jesús que era ciego? ¿Es que acaso no se dio cuenta Jesús que este hombre estaba necesitando salud? Pero Jesús le dio la libertad. Niños, Dios nos hace libres y Dios nos pide también, bueno, entre tantas necesidades, ¿qué quieres de mí? Jesús nos lo dice hoy el Señor. Jesús nos muestra el camino hacia el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús va caminando hacia Jerusalén y este hombre que era ciego, Jesús le recobra la vista y al mismo tiempo que le recobra la vista siente inmediatamente la necesidad de seguirlo. Vemos cómo al final del Evangelio dice, y en adelante empezó a seguir a Jesús, fue detrás de Jesús, fue caminando con Jesús. Y eso es muy importante porque Jesús es el camino hacia el Padre. Y este hombre que está siguiendo a Bartimeo, que está siguiendo a Jesús, pues precisamente es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. ¿Cómo podemos seguir al Señor? ¿Cómo podemos nosotros también caminar hacia el Padre? Jesús nos da la luz, Jesús nos pone las pautas, Jesús nos dice, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Recuerdo, niños, y esto lo compartía el espacio pasado, en mi catequesis de primera comunión, una de las preguntas era, ¿qué se necesita para conocer a Jesús? Leer los 4 evangelios. Yo quiero invitarte a ti, a que puedas escudriñar las Sagradas Escrituras, que puedas sentarte y puedas leer, compartir con tu familia, puedas incluso utilizar caricaturas, utilizar imágenes, dibujos, para poder representar todas estas escenas. Es Jesús quien me está invitando y me está llamando. Hoy, niño, te digo a ti, ánimo, comparte la palabra de Dios, ánimo, busca la Biblia, ánimo, siéntate a leer. Mira que vas a encontrar una gran oportunidad para ver cómo era Jesús, para ver cómo vivía Jesús y para ver cómo nosotros podemos también imitarlo. Ahora vamos a escuchar otro segmento, otro espacio, otra perícopa de la Sagrada Escritura que estoy muy seguro que les va a encantar. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, este texto es bellísimo. Aquí encontramos verdaderamente en las Sagradas Escrituras cuál es ese camino que nos lleva al Padre. Hay muchos que nos dicen que para poder entrar al cielo, para poder estar nuevamente en la presencia con el Padre, hay muchas formas de hacerlo. Entonces nos van a decir que podemos pertenecer a una o tal religión, o que podemos hacer parte de esta o aquella iglesia, o inclusive que podemos llevar una doctrina específica. Pero miren, la Biblia hoy es clara y en este anterior texto que acabamos de ver, nos dice que el único camino para poder llegar al cielo, para poder encontrarnos nuevamente con Dios Padre, es Jesús. Jesús ese es el verdadero camino, es ese camino que nos lleva al Padre, es ese camino que nos da la salvación. Cuando Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, pecaron, el pecado entró al mundo.
Y por el pecado entró también la muerte, ¿cierto? Antes nuestros padres no sufrían, estaba digamos que ese don de la impasibilidad y estaba también el don de la inmortalidad. ¿Qué hace Dios para que podamos volver a Él? Porque donde está Dios es un lugar santo, puro, donde nada manchado puede entrar. Donde está Dios, nada impuro puede entrar. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios Padre? Es un abismo gigante que hay entre nosotros aquí en la tierra y Dios es ese pecado. ¿Y qué hace Dios para que podamos volver a entrar a su presencia? Envía a su Hijo único, Jesucristo, a morir por nosotros. Con su sangre es lavado todos nuestros pecados. Y esa es una de las promesas más grandes y más bellas que encontramos en el Evangelio. El mismo Jesús vino a dar su vida, un Dios grandísimo, el Dios que creó el mundo, vino a hacerse aquí pequeñito, una persona como nosotros, para entregar su vida, para que pudiéramos nosotros restablecer esa relación con Dios. Entonces, no importa la religión que sigamos, no importa en qué iglesia estemos o la doctrina que queramos seguir, el centro de nuestra fe siempre va a ser Jesús. Siempre, y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy a ti, que no importa el santo que amemos, inclusive Mamita María, que es la madre de Jesús y que amamos muchos, el centro de nuestra fe, el camino, siempre va a ser Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay una promesa también muy bella, está en Romanos 10:9, y nos dice que si con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor y si en nuestro corazón creemos verdaderamente que Dios Padre es quien lo ha resucitado, ya por eso seremos salvos. Entonces, con esta pequeña introducción que hemos tenido a través de estos dos textos bíblicos, que esperamos que los hayas anotado para que en casa nuevamente los revises y los escudriñes, como nos decía el Padre, con tus padres, con los abuelitos, con quien vivamos en casa, vamos a continuar ahora sí con una actividad central. Pero antes de eso, Viviana, destaquemos algo, y es que Jesús camino hacia el Padre, Él hace el camino como nosotros también vamos caminando, pero ojo, caminamos detrás de Jesús. El que marca las huellas siempre es Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿a quién seguimos? Importantísimo, a Jesús. ¿Que nos lleva a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Y cómo sería Jesús entonces, Padre? Hermana, esa pregunta yo siempre me la he hecho y siempre me encanta meditarla, porque yo, bueno, precisamente decía el Jesús itinerante, que no se queda quieto, que no se queda tranquilo, y yo creo que cuando Jesús dice, es que estoy deseoso, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Nos dice, ¿no? Porque yo creo que los sentimientos de Jesús eran eso, o sea, yo estoy anhelando que el mundo crea mis palabras y crea en lo que yo les he dicho para que sientan lo que es amar al Padre. Entonces, yo me imagino que los sentimientos de Jesús eran precisamente eso, un hombre apasionado, entregado, esforzado, incluso hasta noches de desvelo por hablar con el Padre, por encontrarse con el Padre, que eso a nosotros nos debe invitar también a tener esos espacios íntimos con el Padre, ¿no, hermanita? Claro, entonces niños, para conocer al Padre, conozcamos a Jesús. Centrémonos también en la oración, allí donde tú estás. Dile a tu papá, a tu mamá que tú necesitas 5 minuticos para hablar con Jesús y comunicarte con el Padre. En esa oración pequeña, en esa oración tierna, en donde tú también le presentas al Padre a través de Jesús tus sentimientos, a veces cuando tienes ganas de llorar porque de pronto no has sido atendido, porque de pronto te sientes triste, cuéntaselo al Padre, cuénteselo a Jesús y Jesús se lo lleva porque Él es el camino. Entonces, ahora sí, Padre, vamos a prepararnos a una actividad muy importante. Pero hermanita, ¿sabe que así como nosotros necesitamos hablar con el Padre, como así los niños necesitan hablar con sus papás, así mismo nosotros necesitamos hablar con ustedes, Cristo viviente, con ustedes niños, que se puedan comunicar con nosotros para que la actividad aplicativa pueda tener resultados. Viviana. Sí, claro. Hoy vamos a trabajar como una gran familia, entonces desde aquí vamos a participar con ustedes, esperamos que empiecen ya a sonar esos teléfonos para que así podamos entre todos mirar qué es lo que hay detrás de este tablero, ¿no? Es con la ayuda de ustedes que vamos a iniciar y si no, no podemos arrancar hoy. Vamos entonces a la siguiente sección, Padre. Exactamente, vamos a la siguiente sección. Actividad explicativa. Muy bien, perfecto. Entonces, en este espacio, en este segmento, necesitamos que se comuniquen con nosotros. A ver si ya desde este momento tenemos al primer niño por allí en línea que pueda hablar, que pueda comunicarse, porque aquí tenemos, hermanita, un tablero. Y este tablero necesita tener una respuesta. Por eso necesitamos de su ayuda.
van a llamar, van a hacer una llamada telefónica y van a participar con nosotros. ¿En qué consiste, hermana? Ayúdenme usted aquí, por favor. Bien, padre, es muy sencillo, niños. Ustedes alguna vez han jugado el concéntrense en su casa. Y si no, acá lo vamos a jugar. Aquí lo vamos a jugar. En este tablero que Es más, está numerado. hermanita, yo voy a hacer el papel de niño. Sí, sí. Yo voy a hacer la Entonces llamada vamos telefónica. a explicar primero. Listo. Tenemos un tablero grande, padre. Ajá, muy bien. Enumerado del 1 al 16. Ok. Usted va a escoger un número. Buenos días, hermanita, ¿cómo está? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Daniel. Yo Daniel. soy el niño que está escrito en la primera comunión. ¿En dónde? ¿De qué parroquia? De la parroquia Santiago Apóstol de Fontibón. Ah, bienvenido. Gracias, Daniel, hermana. cuéntanos un número que tú quieras en este momento escoger. Pues, hermana, yo quiero el número 7. El número 7. Entonces vamos a tomar el número 7 a ver de qué se trata. ¡No lo revele! ¡Ay! Aún no, Vamos aún a no. ver de a poquito, de a poquito. Bueno, Sospecha, zozobra. ustedes así de esta manera lo van a ir pidiendo y Ajá. nosotros vamos a ir explicando lo que hay detrás de cada ficha. Eso es. Ustedes deben de decirnos y deben decir dos fichas que coincidan. Entonces, las dos fichas que coincidan, sigue participando. Ok. Entonces Pues, indica ¿de qué no? que tengo que decir dos números. Dos Digo números, uno padre. y luego tengo que decir otro para ir adivinando. Que ¿Sí? sean Sí, parejas. vamos a hacer Ok, pareja. ya entendí, hermana. Ya David. Tenemos a David, hermanita. Claro, David de padre. Bogotá. Vamos a saludar a David. David, buenos días. David, Ya casito, ya llega. ya llega David. Muy buenos días. Buenos días, David. Hola, Dios lo bendiga. David. ¿Cómo está? David, yo creo que tiene que bajarle volumen a Sí, su... sí, señor. Bájale volumen al televisor de la casa. Bájale volumen y solamente escuche por el teléfono. ¿Sí? Bájale volumen porque nos crea un feedback. Le baja volumen al televisor Bueno, y ya. nos escucha por el teléfono. Muy Ya, bien, listo. David. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, David? Un número. David. Sí, señor. Perfecto, David. Mira, aquí tenemos el tablero, David. Necesito que me ayude y que me diga un número. Que la hermana Magdalena nos va a ayudar a descifrar. Un número, David. Tienes del 1 al 16, David. El 9. El 9, hermanita. el 9. Vamos a ver el 9 de qué se trata. Nada Uy, caramba, más. comenzaste muy bien, Dan. Nada más y nada menos, David, que tenemos allí una imagen muy bonita, hermanita, que habla del camino de Emaús, David. Recordará usted aquel pasaje del Evangelio donde Jesús se encuentra con estos dos que están aquí, ya los vemos allí en pantalla, y empieza a lo largo del camino a aplicarle las Escrituras. Hoy estamos hablando de Jesús, camino hacia el Padre. Y estos dos discípulos están tristes. ¿Por qué el Mesías? Porque el Hijo de Dios ha muerto en la cruz. Pero en este momento que se aparece Jesús entre ellos como un forastero, empieza a aplicarle las Escrituras. Una vez que llegan a sus casas, lo invitan a hospedarse y parte para ellos el pan. Y logran descubrir y descifrar que era Jesús cuando parte el pan. Entonces, precisamente Jesús, que es el camino hacia el Padre, en este pasaje nos ilumina y nos orienta a que nosotros también tenemos que tener muy claro cómo debemos ir al Padre, conociendo las Escrituras y reconociéndolo al partir del pan, es decir, en la Santa Eucaristía. Muchísimas gracias, David. Necesito que me regales otro número, David. David. El 6. El 6, hermanita. Vamos a ver. Vamos a ver el 6. ¡Ay, no! No, justamente, pero el padre nos va a explicar de qué se trata eso entonces. Muy bien, aquí tenemos nosotros, hermanita, un pasaje bastante interesante. ¿Cuál es este pasaje? Jesús se encuentra con la pecadora, con la mujer pecadora que ha sido sorprendida en adulterio. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué queremos iluminarlo? Precisamente porque nos ayuda a pensar cuál fue la vida pública de Jesús y qué hizo Jesús durante esos 3 años de evangelización y de anuncio del reino. ¿Qué fue? Hablar, predicar, anunciar el reino, pero también perdonar los pecados de tantas personas que estaban necesitadas de nuestro Señor. Entonces, este pasaje nos ayuda a centrar la mirada de que Jesús viene también a perdonar todos nuestros pecados. Para nosotros llegar hasta el Padre necesitamos tener un alma limpia y pura. Así que, David, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. A pesar de que no has acertado, hemos explicado también estos 2 segmentos importantes para ir hacia el Padre. Entonces, vamos a retroceder esto por aquí, hermanita. Claro que sí. Padre, y ahora nos llama Sebastián desde Bogotá, Viviana. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Sebas. Cuéntanos, dame un número de los que no han salido para que miremos a ver qué otras imágenes encontramos. Señora, ¿Qué número? Dame el número. Sebastián, háblanos un poquito más duro porque no te escuchamos. Regálanos un número. Parece que se fue Sebastián de la Ay, ¿para línea. dónde se iría? Entonces, entra José de Ibagué. Ay, vamos a saludar a José entonces. Buenos días, José. Buenos días, José. Bienvenido, José. Tal vez tienes miedo. Solamente necesito que me digas un número, José, del 1 al 16, para ver si logras precisar cuáles son las imágenes que tenemos por aquí. ¿Cuál? El 6. 6. Ya lo habíamos Bueno, visto. ya lo habíamos ¿Recuerdas visto. cómo se llama esa lámina? José. Sin miedo, José, acuérdate, es el encuentro de Jesús ¿con quién? Bien. Entonces, para José, recordamos, ese es el encuentro de Jesús con la pecadora. Siempre es. nos salva del pecado Jesús, por eso es camino hacia el Padre. Así es. José, regálanos otro número, por favor. 16. El 16. Muy bien. Allí tenemos otro pasaje, Viviana. Ayúdeme con este pasaje. Jesús que está resucitando. ¿Qué pasa con eso? La resurrección de Jesús. Aquí encontramos cuál es el sentido de nuestra fe, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Entonces, al morir por nuestros pecados, tenía que haber algo más, ese encuentro glorioso nuevamente con el Padre. Aquí encontramos ese motivo de por qué somos cristianos, ¿cierto? Es la resurrección de Jesucristo. Así Pero es. además de eso, Padre, ¿por qué es importante la resurrección como Jesús camino hacia el Padre? ¿Dónde termina ese momento culme de nuestra fe? En la resurrección. Así es mismo, así Pero mismo. antes de eso, antes de resucitar, hay que pasar otros acontecimientos. Entonces, Jesús camino hacia el Padre, resucita y con la resurrección de Jesús resucitamos también nosotros. Por eso es importante en ese camino hacia el Padre. Así es, hermanita, y yo creo que en este instante estaremos esperando otra llamada, pero esto tenemos que voltearlo porque no son las imágenes que corresponden. La idea es que nosotros encontremos las imágenes que son pares, ¿sí? Las imágenes que son iguales. Si logramos precisar, ya sabemos cuál es la 6, sabemos cuál es la 16 y sabemos cuál es la La imagen 9. número 9. Así que, hermanito Cristo vidente, todos los niños que nos acompañan, no pierdan memoria de cuáles son las imágenes. Vamos ahora con Isa, hermanita. Isa desde Bogotá. Buenos días, Isa. Buenos días. Dios le bendiga, Isa. Estamos aquí tratando de descifrar, Isa, y yo creo que usted nos va a ayudar, ¿sí? Por favor, dime un número. 5. El Número 5. Voy por acá, 5. hermanita. Ahí está cerca del Aquí Padre. estamos, el 5. Y este pasaje, hermana, nos está hablando de un acontecimiento importante. Jesús que se encuentra con un hombre, Leví, y que a este hombre le llama. Así como Jesús llamó a sus discípulos, llamó a los apóstoles, llamó a los 12, a nosotros también nos llama. Y Jesús, que va hacia el Padre, nos convida también a nosotros. Nos invita a que caminemos con Él y que también alcancemos a llegar hasta el Padre. Muchísimas gracias, Isa, por este número. Y te pido que me regales otro número. Número 1. 1, vamos por acá, aquí lo tengo. Aquí tenemos, hermanita, por favor, ayúdeme con este número. La Claro, ahí Viviana nos va a crucifixión. Ay, Viviana. La crucifixión es ese evento del que les hablaba que venía antes de la resurrección, ¿cierto? Jesús murió por nosotros para redimirnos del pecado. Allí en esa cruz fue donde nos salvó, nos liberó del pecado, nos dio la gracia para poder vencer nosotros también el mundo, el demonio, la carne, así como Él venció. Por eso tenemos que hacer camino con Jesús, ¿cierto? Si Él ya cargó su cruz, nosotros vamos detrás también cargando las cruces de nosotros de cada día. Esta escena es bellísima.
porque cada cristiano debe aceptar su cruz no solamente como si fuera algo que nos tocó y que si Jesús lo quiso cargar a nosotros también nos toca, no, es también quererla y amarla, es encariñarnos, apreciarla, es cargarla con amor, como cuando Jesús, cuando empezó a hacer ese camino para subir al Calvario, abrazaba la cruz, porque era para la salvación de todos nosotros. Bien, padre. Y tenemos una llamada compartida. Ay, sí es, así es, hermana. Alejandra y Sebastián nos están llamando. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla, Alejandra? Nosotros estamos participando de la catequesis Ajá. Bien. y mi hermano y yo. Bien, entonces Alejandra, regálame un número y después Sebastián me regala el otro número. Vamos contigo. El 9. 9, ya Aquí lo ha tengo. salido varias veces y esta vez tú sí nos vas a decir de qué se Ajá, trata. A nos va a ver. ayudar. No me acuerdo. Tranquila. El 9, acuérdate que hay 3 personas allí, es el camino de Emaús, no se te va a olvidar. El camino que nos lleva al encuentro con Jesús en la fracción del pan, pero que también nos lleva al encuentro con Jesús persona a persona, personal. Vamos entonces con el otro número, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Yo quiero el número ¿El número qué? 7. 7. Por aquí lo tenemos, el 7. Uh, Ay, Dios. bueno, ese es un número muy bonito, además porque es perfección. Ajá. Allí encontramos la lámina donde está Jesús en el encuentro con la samaritana, con una mujer. Jesús no hace discriminación de personas. Jesús reúne y convoca a todos. Asimismo, nos invita a nosotros que con Él caminemos y convoquemos a todos para ir al Padre. Jesús redime la cultura de la samaritana. Además de eso, le dice que le va a dar del agua que nunca jamás va a tener sed la samaritana. Y esa agua es Jesús, Padre. Así es, Entonces, en este caminar de preparación de primera comunión, es Jesús el que nos lleva al Padre, es Jesús el que nos da la vida eterna, es Jesús el que corre ríos de agua viva. Entonces, recordemos las 2 láminas, camino de Emaús y el encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Sí ves que se la hago tan cristalina que se pueden ver? Ajá, sí, hermana. Y aquí tenemos el número 7 y aquí tenemos el número 9. Que no se nos olvide porque la idea es que adivinemos dónde están las imágenes que son pares. Entonces, vamos a seguir con ellos dos. Bien, con ustedes dos. Para que nos ayuden a descifrar, porque aquí tenemos un par, para que nos ayuden a descifrar precisamente dónde está la otra imagen que se parece. Entonces, 2 números más. Claro que sí. Vamos. Sebastián, regálanos un número. Sebastián, Vamos, Sebastián. Señor, un número. Otro número. el 2. El 2, aquí lo tengo. Muy bien, aquí nos encontramos. Ay, está difícil, han salido todas distintas. Nos encontramos con el bautismo. Ajá. Bueno, el bautismo de Jesús. Allí comienza la vida pública del Señor Así concretamente. Ojo, Jesús no se bautiza porque como nosotros tenemos que limpiarnos del pecado, Jesús se bautiza ya para comenzar una misión pública. Entonces, aquí el Padre es el que dice, este es mi Hijo amado. Recuerden, entonces ahí el Padre nos está mostrando quién es su Hijo. Y su Hijo es Jesús. Escuchadlo. El Padre nos da un mandato. Escuchemos a Jesús, porque escuchando a Jesús podemos conocer al Padre. Si ustedes quieren conocer al Padre, conozcan primero al Hijo. Así y el es. Hijo es Jesús. Bautismo, listo. Vamos con la otra lámina. Ajá. Entonces, Alejandra, Claro, pero vamos a dejar que vean esto Sí, todo rico. señora. un número. Otro número. Ya les voy a mostrar los que ustedes nos han dicho. Ustedes nos han dicho el 9, 9, el 7 7 y el 2. A ver, otro número. Miren, a ver si encuentran a tu pareja. ¿Cuál? El 8. El 8, por allá donde está El Allá 8, está. vamos acá. Ya, de ese ya hablamos. Ese ya habíamos hablado. A ver si de pronto adivinas en dónde está la parejita de él. Señora,
Señora, ¿Dónde está la parejita de este? en el 8. Sí, Ajá, el la 8. pareja ¿Cuál es del la 8. pareja? ¿Cómo se llama esta lámina? Mírala. Voy aquí a ayudar, hermanita. ¡Ay, Dios! Está muy cerca, está muy cerca, hermanita. Que está ya muy le cerca. dieron la pista. Está muy cerca de mi persona. Está muy cerca de mi persona. Está en mi cabeza. Aquí está. Muy bien. Entonces vamos a ocultar Jesús caminó al Padre en el camino de a la cruz. 5. El 5, vamos a ver, cinco, espere, el porque es que ella cinco. todavía sigue, Padre. Ella sigue. Aquí tenemos nosotros y ese El era camino de Leví. el ¿Cuál es el camino de otro Leví. número? A ver El si par. llegamos con esta. el par. Dame. Espera, Esperamos, tranquila, esperamos. 4. El 4, vamos a ver el 4. Vamos a ver el 4. Ay, pero ahí Ay. tenemos Otra lámina. Otra lámina importante que esa es, ¿cuál, hermana? Bueno, resulta que Jesús también nació. Ah, el nacimiento, ese es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, pero hay un personaje ahí esencial. Entonces, Padre, cuéntenos de ese nacimiento de Jesús. Pues a ver, vamos a ver que, bueno, comenta el Evangelio que Jesús también se hizo hombre como nosotros y nació de una mujer, María, la Santísima Virgen, que es también nuestra madre. Así como Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, eso es lo que logramos ver y apreciar aquí en la imagen, que es Dios, pero que se hace hombre como nosotros, comparte nuestra condición humana, nos invita también a hacer este camino hacia el Padre, porque es humano como nosotros. Por eso es lo que logramos ver allí. El inicio de la vida de Jesús. Jesús, que se hace hombre, es el que siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hace humano como nosotros. Bien, entonces vamos a mostrarles a ellos hasta ahora las fichas que se han volteado para que Exactamente. queden un poquito más claras. Entonces, Ajá. hasta ahora nos han dicho las que ustedes ven en pantalla. La número 6 también. La 6 y la 16. La 16. Entonces, para que estemos muy atentos a ver dónde podrán estar Las otras. las los compañeras. pares, los pares. Entonces, yo creo que es necesario que esperemos otra llamada telefónica, hermana, para que nos ayuden a descifrar dónde están las demás. Nos queda poco tiempo, necesitamos que nos ayuden. Otra llamada telefónica, por favor. Vamos a ver, entonces, mientras tanto, mientras que ellos se animan, Viviana, regálanos otro número. Yo quiero el número 15. Vamos El a ver, 15. el 15. ¿Qué hay en el 15? Ya tú sabes esa dónde está la pareja. pareja. Ya la descubrimos. Déjame ocultar aquí. Entonces recordamos que esta es El encuentro ¿El de encuentro? Jesús con la pecadora. Perfecto. perfecto. Un número, Padre. Voy a decir el número. No quiero ver. El número 11. 11. El número 11. Vamos a ver. Allí está. Ya lo habíamos dicho. Que ha resucitado, ¿no? Pero yo creo que, a ver, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5. José. Entonces, vamos a dejar a José que hable también, hermana. Buenas. José, buenos días. El 11. ¿El 11? El 11. El Ya. 11 lo quiere Ya, José. José, Eso lo dije yo. ya lo dijimos. José, otro número. Nos queda el 3, el 10, el 12, el 13 y el 14. El 12. El 12. El 12 dije. 12, ahí está el 12. 12. Muy bien, ya escuchamos el 12. Así es, José. El 12. Míralo. ¿Y cuál es el compañero del 12? Que ya está destapado. El 12. Bájale volumen al televisor. Bájale volumen al televisor, José. Bájale volumen al televisor y solo me escuchas por el teléfono, ¿bien? El 3. Listo, ahora nos Tres. pide vamos a darle el 3. El tres. Allí tenemos Tenemos otro el 3. pasaje importante, El que es dos. el llamado de Leví. Ya el 2 ya está y bueno, nos quedan solamente 3 imágenes por 2. descubrir. Ya el 2 está, mírelo. Aquí está, que esa es la que usted adivinó. Yo, José. Número 2. Ajá, así es. Bueno, Así José, es, José. parece que está haciendo un poco de feedback Ajá, la la llamada. llamada, pero Entonces vamos a continuar para concluir con este segmento. Nos faltan 3 por descubrir, Padre, pero para que nos quede claro el tema de hoy, Jesús camino hacia el Padre, vamos a ver entonces en conclusión cómo es ese camino. 4 cositas importantes, vamos a verlas en pantalla.
Vamos a ver la primera. Jesús camino hacia el Padre. Eso es precisamente. Allí tenemos la primera claqueta que sería el llamado. Jesús, así como le pasó a Leví, también nos hace a todos nosotros. Él quien inicia un camino y nos invita a cada uno de nosotros a que caminemos también con Él. Ese es el llamado del Señor. Pero cuando nos llama, también nos lleva a otra cosa. Miremos a ver lo segundo. La segunda claqueta. El anuncio del reino. Así es. Cuando Jesús nos llama también para con Él anunciar el reino. Y recordemos que el reino siempre es buena noticia, es a Jesús vivo y resucitado. Para eso también tenemos un tercer punto importantísimo. Vamos a ver. Vamos allí en pantalla. Ajá. Fundamentos de nuestra fe, y ese aspecto es importantísimo porque es lo que precisamente viene a Jesús, a instaurar una nueva ley y a darnos precisamente toda una cantidad de enseñanzas de catequesis, bueno, para todos los niños, cómo debemos caminar, cómo debemos ir hasta el Padre. Y nos da criterios importantísimos. Jesús que muere pero que resucita. Ese es el fundamento de nuestra fe, como dice San Pablo. ¿Sí, hermanita? Para todos los niños dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Si Cristo resucitó, es precisamente porque antes murió, y eso lo vemos nosotros aquí representados. La crucifixión y la resurrección. ¿Sí? Entonces, el fundamento de fe, Padre. Exactamente. Muerte, resurrección de Jesús. Y vamos con el cuarto punto importantísimo de este segmento. Jesús camino hacia el Padre. Tras los pasos de Jesús, ya habiendo hecho todo este caminar, decíamos al inicio, tras la huella de Jesús. Exactamente. Entonces terminamos haciendo lo mismo que Jesús hace. Entonces, tras los pasos de Jesús, tenemos que convertirnos en otro Jesús aquí en la tierra. Ser como Jesús, dirán ustedes, es muy difícil. Pero ojo, Jesús no fue un súper de otra tierra. Ajá. Jesús fue de esta. Sintió, caminó, pensó y estuvo como nosotros y con nosotros. Por eso, Padre, vamos a hablar de hoy de un personaje súper especial en Así una es. advocación. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente sección. Santo del Día. Hoy tenemos para presentarles a María en una advocación bellísima. Mañana tenemos una fiesta muy bonita y es la celebración de María Auxiliadora, María como auxilio de los cristianos. Entonces hoy les quiero hablar un poquito de cómo es la historia de nuestra Madre Santísima en la advocación de María Auxiliadora. Entonces veamos con estas imágenes y les voy a contar un poquito cómo es la historia de Mamita María en la advocación de auxilio de los cristianos. Entonces, la Virgen María, desde hace muchísimo tiempo, fue llamada Virgen María Auxiliadora o Auxilio de los Cristianos. Es un nombre que se le da a María, Madre de Jesús. María, al ser Madre de Jesús, también se vuelve Madre nuestra, ¿no? Y es una cristiana, igual que nosotros, o sea, también es criatura del Padre, y ella concibió por su sí, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a quien llamamos María Auxiliadora es a la Madre de Jesús, es una de las advocaciones, pero sigue siendo la Madre de Jesús, Madre nuestra, Virgen María Santísima. El primero en llamar a la Virgen María Auxiliadora es San Juan Crisóstomo. En Constantinopla, en el año 345, él le dice a ella: tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. Años después, San Sabas, en el año 532, narra que en Oriente había una imagen de la Virgen María que era llamada Auxiliadora de los enfermos, y se ganó este título porque justo al lado de la imagen, cuando venían los peregrinos, cuando se hacían frente a la imagen de esta Virgen, se obraban muchísimas sanaciones. Entonces desde ahí empezó a ser llamada Auxiliadora de los enfermos. Luego, en el año 749, San Juan Damanesco es el primero en propagar la jaculatoria: María Auxiliadora, rogad por nosotros.
Él repite que la Virgen es auxiliadora, no solamente para la salvación, digamos, física del cuerpo, sino también para la salvación de nuestra alma. En el año 1572, el Papa San Pío V le pide al mundo católico que ya se puede llamar en las jaculatorias a María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él es el que propaga y ya incluye dentro de estas jaculatorias María Auxiliadora, rogad por nosotros, que es una jaculatoria muy conocida que podemos pedir en todo momento, cuando tenemos angustia, cuando nos sentimos en algún momento de peligro. Ya tenemos una jaculatoria para recurrir a María Auxiliadora. En el año 1860, la Virgen Santísima ya hace una aparición a San Juan Bosco, que es un santo salesiano, y por él es que nos es dada a nosotros la advocación de la Santísima Virgen María como auxiliadora de los cristianos. En esta aparición, ella le pide a San Juan Bosco que quiere ser honrada con el título de auxiliadora. Y hay una frase muy conocida de este santo, y es que no ha sido él quien hace la salvación de las almas, sino es por intercesión siempre de la Santísima Virgen María. En la primera aparición que hace la Virgen a San Juan Bosco, le indica un sitio en donde debe construirse un templo para ella en Turín, en Italia. San Juan Bosco inicia la obra de este templo y son tantos los prodigios que obra María, intercede tantos milagros, que la basílica es terminada en tan solo 4 años. Desde allí, desde esta basílica y desde este santo tan mariano, es que es propagado al mundo entero la advocación de María Auxiliadora. María Auxiliadora, como la vemos, con su traje azul con rojo, es la visión propia que tuvo San Juan Bosco y que nos regaló a nosotros, y desde ahí se quedó así, Mamita María, como la vemos aquí, auxiliadora de los cristianos, con el niño Jesús en brazos, y también por la experiencia eclesial que percibe este santo mariano San Juan Bosco, es que es propagada a todo el mundo como auxiliadora del pueblo de Dios. Entonces aquí ya tenemos hoy algo más de conocimiento de nuestra Madre Santísima, mañana que celebramos esta fecha bellísima. Entonces ya podemos reconocerla como madre de Dios y Madre nuestra, en una advocación muy bella, que es auxiliadora de todos los cristianos, que sigue siendo la Madre de Jesús, pero que es como uno de esos vestiditos, ¿no? La advocación es esa misma Virgen, la misma Madre de Dios, una sola, pero que en donde se presenta o donde como la llamamos, como más la amamos, es que se pone como un traje diferente. Entonces mañana tenemos una fiesta muy especial para celebrar a nuestra Santísima Madre como auxiliadora de los cristianos. Así es, Viviana, muchísimas gracias por compartir con nosotros también esta advocación mariana, María Auxiliadora. Te confieso, Viviana, hermana Magdalena, que durante, las letanías, ¿no? Que no sé, me imagino que muchos de los hermanos cristovidentes también la rezan cuando rezan el Santo Rosario. Una de las partes más que a mí me encantan cuando rezo la letanía es precisamente eso, ¿no? María Auxiliadora, María auxilio de los cristianos. Y eso es, siento que para todos nosotros, y quizás en este momento donde estamos padeciendo y viviendo estas cosas, niños, siempre recuerden que María para nosotros es precisamente un auxilio, María Auxiliadora. Esa es la vocación que vamos a celebrar mañana, y con muchísima alegría les comparto a ustedes, no dejen de rezar mañana el Santo Rosario, o por lo menos dígale: María, tú eres mi mamá, tú eres mi madre, y por eso quiero compartir contigo una Ave María, ¿sí? Por lo menos. Aquí en Colombia, no sé si en Venezuela, padre, nuestros abuelos y abuelas nos enseñaban la advocación de las 3 Aves Marías a María Auxiliadora. Si tú no alcanzas a rezar el rosario, al menos di 3 veces 3 veces la advocación María Auxiliadora, rezas una Ave María y listo, 3 Aves Marías, 3 María Auxiliadora. Pero padre, es importante también destacar que María siempre nos va mostrando a su Hijo. Así y es. por su Hijo vamos al Padre. Entonces, mañana tenemos también una importante, pero súper importante fiesta. Así y es. es la fiesta de la Ascensión del Señor. Allá culmina todo, en ese encuentro amoroso con el Padre. Entonces, María nos lleva también al Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre. El Hijo que asciende y que se encuentra con su Padre. Por eso vamos a concluir y vamos en la siguiente sección a dar estas conclusiones de este día. Muy atentos, porque vamos paso a paso, camino a camino, todo lo que vamos haciendo en esta prepa sacramental. Vamos para la siguiente sección.
Conclusiones. No olvidemos que el camino que vamos a seguir entonces siempre va a ser Jesús delante de nosotros. Jesús es quien va caminando y deja las huellas para que nosotros vayamos detrás. Pero además está esa Virgen Santísima, Madre nuestra, que podemos ir tomados de la mano. Ella va a ir al lado de nosotros acompañándonos, pero siempre detrás de Jesús. Entonces vamos al Padre por Jesús y a Jesús vamos por María. En el primer segmento, no olvidemos los textos de hoy. Pablo en la carta a los Hebreos es muy claro y nos dice que Jesús es el camino para llegar al Padre, porque Él hizo ese nuevo camino cuando rasgó ese velo, ¿cierto? Y ahí nos habla del velo de su propia carne, que al morir por nosotros es que podemos entrar nosotros a la presencia del Padre. Entonces siempre tomados de la mano con María y seguros de que en las Escrituras, acuérdense que es esa amiga fiel que nos va a acompañar todo este camino, hoy nos queda clarísimo que es ella misma la que nos dice que Jesús es el camino para llegar al Padre. Así es, Viviana, y en la segunda parte, en el segundo segmento, nosotros compartíamos 4 palabras fundamentales. La primera, el llamado; la segunda, anuncio del reino; la tercera, fundamentos de nuestra fe; y la cuarta, tras los pasos de Jesús. 4 palabras claves que nos iluminan y que están contextualizadas precisamente en todas las escenas que encontramos aquí en el juego que hoy hemos tenido, en el Concéntrese, ¿sí? A través de la Sagrada Escritura nosotros encontramos estos espacios, estos segmentos. Jesús que nos llama, Jesús que anuncia su reino, y anunciando su reino perdona los pecados, anunciando su reino se encuentra con la samaritana y le dice: yo soy la fuente de agua viva. Jesús que es el fundamento precisamente de nuestra fe, donde se ve reflejado en la muerte y en su resurrección. Allí está el anuncio del querigma, el anuncio de la primera comunidad cristiana. Jesús que resucita y está vivo para todos nosotros. Y el último y el cuarto, o sea, el último y cuarto segmento sería tras los pasos de Jesús. Jesús que va caminando, que se encuentra también con este ciego, el ciego Bartimeo, y lo invita a caminar con él. Y que también con los discípulos de Emaús nos invita a todos nosotros a caminar para llegar hasta el Padre. Bien, Padre, entonces para que ustedes no se les vaya a olvidar, vamos a ver nuevamente estos 4 puntos que son importantes de esta catequesis. Entonces, vamos a verlo en pantalla. Primero, el llamado. Entonces, el llamado viene directamente, Padre, de el llamado que Jesús le hace a Leví de seguirle. Sígueme. Ajá. Y así nos dice hoy a nosotros también. A todos nosotros. Así vemos, hermanita, en pantalla también la segunda palabra, el anuncio del reino, que hoy la hemos pensado desde estas 2 escenas. Jesús que se encuentra con la samaritana y Jesús que se encuentra también con esta mujer pecadora. Y vamos para una tercera. Entonces la tercera, para que recordemos que es el fundamento de nuestra fe. Así es, donde nosotros hemos estudiado y hemos reflejado allí en pantalla, logramos ver cómo Jesús está cargando la cruz hacia el Calvario para nosotros que podamos pensar y detener nuestra mirada en su muerte. Jesús, como fundamento de su fe, de nuestra fe, nos dice que ha muerto, pero al mismo tiempo ha resucitado. No se quedó en la cruz, tampoco se quedó en el sepulcro, sino que está vivo en medio de nosotros. Y vamos a ver ahora la cuarta palabra. La cuarta palabra, que es importante. 4 puntos que no se les puede olvidar. Y la cuarta, que sería precisamente tras los pasos de Jesús. Jesús que nos muestra el camino al Padre y que nos invita a caminar con Él, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si Jesús va adelante, porque va mostrando, nos va dando luz y nos va indicando por dónde debemos caminar. Y este pasaje lo vemos iluminado precisamente en los discípulos de Emaús, tras los pasos de Jesús. Pues bueno, así como los discípulos de Emaús que caminaron, y al caminar y al llegar a su casa y al ver que Jesús parte el pan, al encontrarse con las Escrituras, al encontrarse con el pan, se dan cuenta de que ese era el Hijo de Dios, ese era Jesús vivo en medio de todos de estos 2 discípulos. Entonces la invitación es precisamente a que nosotros, niños, podamos también seguir los pasos de Jesús, seguir a nuestro Señor, seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bien, Padre, y el mismo Jesús nos dice en los textos bíblicos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue no camina en tinieblas. Ajá. Porque Él nos enseña al Padre, pero también le dice a Felipe: quien ve al Padre, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, para cerrar en este día, vamos a decirles a ustedes, niños, con María caminemos hacia Jesús. Con María, con la advocación de auxilio de los cristianos, acudan a ella para aquellos momentos en los que necesitemos, pero también en los momentos en que querramos darle gracias al Padre. Por eso les decimos muchas gracias, niños, pero no sin antes de recibir la bendición. Entonces vamos a prepararnos para recibir la bendición todos ustedes, papá, mamá
y también todos los niños que nos acompañan en este día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, les acompañe y nos proteja siempre. Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, hermana Viviana. Dios les pague Gracias. también por permitirme compartir con ustedes. Y a todos ustedes, bueno, chao. Dios les bendiga. Dios les guarde, Dios les bendiga, que estén muy bien. La prepa sacramental.